Estimados oyentes, ¿cómo están? Buenas tardes, hoy día con ustedes nuevamente el doctor Alberto Fernández conduciendo nuestro programa Musicalmente. Hoy 13 de diciembre de 2021, ya entrando al final del año, felizmente con fiestas que son importantes porque nos permiten poder hacer una evaluación de todo lo que hemos podido vivir en el último año, sobre todo la revaloración de la familia, del vínculo, de la capacidad de preocuparse y ser empático con los demás. Las situaciones que hemos vivido nos han permitido ver sobre todo buenas personas que quieren ayudar a otros, y esto ha consolidado esta sensación de que cuando estamos todos juntos y tenemos un objetivo común, todo sale bien. Ojalá se podría extender este concepto a todo, ¿no? Pero yo particularmente me siento contento porque este año de pandemia y de crisis política he podido conocer personas extraordinarias y que no sabían que eran extraordinarias, que al enfrentarse a las vicisitudes de estas complicaciones han sacado lo mejor de ellos y han podido ayudar a otras personas, desde pequeños detalles hasta grandes detalles. Y eso habla muy bien de nosotros como ciudadanos, como peruanos y sobre todo como seres humanos. Un saludo, un agradecimiento y un reconocimiento a todas aquellas personas que han tenido la capacidad no solamente de verse inmersos en el problema y tratar de buscar soluciones, sino también aquellas personas que han visto más allá del bien propio y han optado también por el bien común. Muchas gracias a todos ellos, muchas gracias por entender que en realidad lo más importante es el estar juntos, el vínculo y la capacidad de poderse poner en el pellejo y poder reconocer el sufrimiento del otro para volverlo también parte de nosotros como objetivo de mejorar en general nuestra sociedad y nuestro país. Muchas gracias a todos ellos. Hoy día vamos a conversar sobre un tema que hoy se está volviendo sumamente frecuente, ¿no? Y es esta realidad en la que estamos transitando, en que por diferentes factores cada vez se opta por tener hijos, la decisión de la pareja de tener hijos a edades mayores de las que usualmente entendíamos era conveniente tener hijos, ¿no es cierto? Hoy tenemos claro que cada vez tenemos menos hijos y los tenemos más tarde. Y muchas veces esta realidad va acompañada de pensamientos negativos, de tipo como, por ejemplo, cuando yo tenga 50 años mi hijo va a tener 14. No voy a poder disfrutar de él no va a poder disfrutar de mí. Cuando mi hijo entra a la universidad, yo ya voy a estar jubilado. No sé si voy a poder afrontar eso, ¿no? O pensamientos como, de repente es muy tarde para yo aprender a ser padre o yo aprender a ser madre, ¿no? Y en realidad estos temores, que son claramente comprensibles, ¿no? Transitan fundamentalmente por una preocupación que podría no tener asidero si es que nosotros tenemos claro el porqué de la necesidad de tener hijos posteriormente a la edad que podríamos haber calculado, ¿no? Y cuál sería el objetivo real de tener hijos a edades más tardías. Si nosotros tenemos claro estos conceptos, probablemente estas preocupaciones no nos van a abordar, porque se entiende que a mayor edad tenemos mucho más claro lo que queremos para nosotros, tenemos mucho más claro lo que lo que queremos para nuestros hijos, tenemos más claro el por qué queremos extender nuestra familia y tenemos más claro que estamos en disposición de poder invertir tiempo, afecto y por supuesto parte de nuestra economía en el proyecto de tener personas a las que podamos cuidar, querer y ayudar a crecer.
Si estos objetivos están claros, en realidad estas preguntas podrían pasar a segundo plano, ¿no? Y es por eso que nuestra reunión está dirigida al tema padres añosos, hijos valiosos. Tenemos que partir de la premisa de que, lógicamente, si nosotros tenemos la expectativa de tener hijos y esta expectativa está lógicamente asociada al propio bienestar para poder darle a nuestros hijos lo mejor, lo que necesitan y poderlos auxiliar en cualquier problemática que ellos puedan tener, tenemos por lo menos que conservar una buena salud, ¿no? Y gracias a Dios, con el avance de la tecnología, de la ciencia médica, ¿no?, nuestra expectativa de vida también ha aumentado. Y hoy tenemos una expectativa de vida mayor, lo cual nos permite, por supuesto, poder afrontar la crianza de nuestros hijos si es que decidimos hacerlo posteriormente, ¿no? Y es importante esto además porque todos nosotros tenemos proyectos individuales y estos proyectos individuales están dirigidos fundamentalmente a poder lograrnos como individuos, poder cumplir con nuestros sueños, poder cumplir con la posibilidad de poder ser productivos, de poder ser eficientes en lo que trabajamos, el poder sentir satisfacción dentro de nuestras actividades laborales y, por supuesto, logrado esto, tener un espacio mucho más adecuado, mucho más placentero y mucho más en disposición para poder tener hijos. ¿No es cierto? Entendemos entonces que la necesidad de tener hijos es casi un proceso biológico, natural. Todos los seres humanos queremos trascender, ¿no es cierto? Queremos proyectarnos más allá de nuestra propia existencia. Y no hay mejor vehículo para eso que nuestros propios hijos. Y nuestros propios hijos que van a ser posteriormente un reflejo de lo que nosotros hemos sido en vida, va a generar probablemente un mensaje que va a transitar por las siguientes generaciones y nosotros vamos a poder seguir viviendo en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestros nietos y así sucesivamente. Vean entonces lo hermoso que es en realidad poder tener la posibilidad de tener hijos y que esto no sea preocupante o no sea apañado por todas estas preguntas que pueden generarnos una preocupación anticipatoria de tener hijos saludables y hijos bien cuidados. Entonces, sobre este panorama, ¿no?, podemos entender que justamente producto de estas preocupaciones se han hecho estudios en los últimos años en los que se ha podido establecer que existen ventajas importantes en la posibilidad de poder tener hijos a edades mayores, ¿no? Más allá de las obvias, ¿no? Más allá de las obvias. Y hay estudios, por ejemplo, les he traído un estudio hecho en Países Bajos con un total de 32.000 niños repartidos en niños de padres añosos, con niños más bien de padres jóvenes, y se ha podido establecer que a aquellos padres mayores que han tenido hijos tienen una mayor probabilidad de que sus hijos se comporten mejor. Miren ustedes. Y además este estudio ha encontrado que los hijos presentan menor probabilidad de romper las normas y agredir físicamente a otros. Estos dos procesos que se han podido establecer claramente en una relación directa con la edad de los padres han podido poner en discusión cuáles serían aquellos factores que pueden justamente generar esta posibilidad. Y se ha podido establecer que las razones más importantes por las cuales los niños producto de padres más bien añosos, ¿no es cierto?, presenten estas características de conducta más adaptativas, estarían en relación, en primer lugar, a que los padres a esta edad, primero, son financieramente más estables, lo que les decía al inicio del programa. Lo otro es que los padres suelen tener un nivel educativo o un nivel experiencial más alto, que les van a permitir comprender mejor
las características de sus hijos y las interacciones con ellos, ¿no? Y entonces pareciera que estos dos criterios serían el sostén del por qué en estos estudios, ¿no? Podrían tener los niños de padres añosos una ventaja mayor en los procesos de adaptabilidad. Pero es bueno recordar que estos estudios se han hecho en países socialmente estables y de repente estos resultados no podrían extenderse fácilmente a sociedades donde más bien la inestabilidad social, la inestabilidad política, esta posibilidad de no cumplir claramente o no tener claramente determinadas las normas sociales, los parámetros socioculturales, ¿no? Tendrían entonces la dificultad de poder recibir esta experiencia de investigación, ya que, lógicamente, para tener niños que respeten a otros sobre normas y procesos claros, tenemos que vivir en una sociedad donde las normas justamente y los criterios de bienestar también estén claros, ¿no? Entonces probablemente estas buenas noticias que nos generan estos estudios, ¿no?, tengan alguna dificultad de poder ser extendidas a sociedades como las nuestras, donde justamente la falta de madurez social, política, cultural, podría generar que más bien el tener hijos tardíamente podrían ser una dificultad, ¿no? Les digo esto porque pasa con frecuencia que en la experiencia del trabajo, ¿no?, con adolescentes, cuando encontramos adolescentes que son hijos de padres añosos, usualmente en sociedades inestables los padres añosos tienden más bien a comportarse como abuelos en vez de comportarse como padres. Y esto está en relación a que tienen una tendencia más bien a justificar algunas conductas de los hijos, defender a los hijos en procesos en los que los hijos podrían haber cometido errores y los padres, en vez de reconocerlos y tratar de ayudar a sus hijos, por lo menos asumiendo las responsabilidades de sus actos, tratan de justificar una mala conducta y tratan de resolver el problema por los hijos, tratando de minimizar la consecuencia de sus conductas. Y entonces esto sí puede ser una dificultad cuando somos justamente padres añosos. Entonces, sobre esta observación tenemos que tener cuidado, ¿no? Recuerden ustedes, en los aspectos ginecobstétricos, ¿no?, cuando una madre es mayor de 35 años, se considera una madre añosa y por lo tanto el hijo, el recién nacido, el feto, resulta siendo un feto valioso, es decir, se constituye en un hijo valioso. Y entonces la preocupación de los padres por cuidar al hijo pueden ser mayores de las habituales e inclusive en algunos casos puede ser tan importante o tan preocupante esta sensación de tener que cuidar al hijo que podemos inconscientemente hacer que no tengan la oportunidad en su desarrollo de poder tener las habilidades para poder resolver problemas, el poder tener las habilidades de adaptarse a contextos que son más o menos cambiantes, ¿no es cierto? Es decir, sin querer, al protegerlos tanto, vamos a impedir que tengan experiencia en la resolución de problemas y lógicamente esto va a generar que cuando ellos ya sean adultos y no estemos presentes, ¿no?, conserven esta inhabilidad de poderse adaptar y esto lógicamente los va a hacer sufrir, ¿no? Recuerden ustedes, hemos hablado muchas veces que hay diferentes formas de generar maltrato infantil, ¿no es cierto? Y una de estas formas es justamente la negligencia. Y la negligencia consiste fundamentalmente en la carencia de que los hijos reciban lo que deban recibir. Y esto es un proceso que se puede leer en ambos sentidos. Es decir, nosotros podemos ser negligentes con nuestros hijos cuando no le damos los que realmente necesitan. O también podemos ser negligentes, paradójicamente, si le damos más allá de lo que necesitan. Porque les vamos a quitar la posibilidad de poder explorar, de poder
buscar, de poder utilizar diferentes capacidades para resolver problemas y en buen romance poder disminuir su capacidad para adaptarse, como les decía, a su medio ambiente. Y esto de adaptarse significa justamente el poder naturalmente separarse de los padres, ¿no es cierto?, para poder integrarse con sus contemporáneos. Y entonces, al no darles la posibilidad de pasar por esta contingencia de unirse a sus contemporáneos, negociando su posición en el grupo, negociando el invertir afectos, el invertir procesos, el vencer temores para poderse unir al grupo, ¿no es cierto?, va a generar que estos niños no logren integrarse con sus contemporáneos y entonces vamos a tener estos famosos niños viejos, ¿no?, que son niños que hablan como adultos, que se les ve muy geniales porque dicen cosas muy profundas y en realidad lo que están haciendo es imitar frases y pensamientos de los padres, de los adultos añosos, ¿no?, como muestra de que no han logrado desvincularse adecuadamente de los adultos para poder integrarse a sus contemporáneos. Y esto en realidad puede ser una dificultad, porque les va a generar un grado de inmadurez, tanto emocional como ejecutiva, para poderse integrar. Y esto, en el desarrollo de la adolescencia y la adultez temprana, puede generar entonces dificultades para poderse adaptar al medio ambiente. Entonces, sí es cierto que la sabiduría del tiempo, la sabiduría de la experiencia, la posibilidad de poder tener un nivel socioeconómico estable de los padres, ¿no es cierto?, añosos, contribuye lógicamente a que los niños tengan estabilidad, pero tenemos que tener cuidado en nuestra preocupación de que ellos puedan ser dañados, ¿no?, entre comillas, y darles cuidado más allá del cuidado que deberíamos tener para que se desarrollen adecuadamente, justamente porque, como hemos tenido nuestros hijos posteriormente, tenemos la sensación de que debemos cuidarlos más. Y esto podría ser, en casos en los que este cuidado sea exagerado, contraproducente para el desarrollo de nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que poner eso en balanza. Y ustedes me dirán con propiedad, Alberto, ¿cuándo podemos considerar que una madre es añosa? Como les había dicho, cuando la madre es mayor de 35 años. ¿Y cuándo podemos considerar que un padre es añoso? Justamente cuando el padre es mayor de 40 años, ¿no? Y esto que les estoy diciendo no es una definición caprichosa de mi parte, sino es un consenso que se ha podido determinar a nivel mundial, ¿no es cierto? Y entonces la posibilidad de poder tener hijos después de esta edad genera también ventajas desde el punto de vista biológico y también desventajas desde el punto de vista biológico. Por ejemplo, no se ha podido establecer que las mamás primerizas mayores viven más tiempo. ¿Qué les parece? Hay estudios que muestran, amplios estudios que muestran que cuando las mujeres tienen hijos posteriormente, ¿no?, mejoran en la posibilidad de poder llegar hasta los 90 años en 11%. Es decir, tienen 11% más probabilidades de llegar a los 90 años que aquellas madres que han tenido hijos tempranamente. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta? Es como si la biología sabia dijera, ¿no? Esta madre que está teniendo un hijo a una edad mayor de 35 años, tenemos que darle la posibilidad de poder tener una expectativa de vida mayor, justamente para poder concretar los procesos de crianza con su hijo que ha concebido después de los 35 años. ¿Qué les parece? Y entonces se ha podido establecer, repito, que madres que tienen hijos mayor de los 35 años pareciera tener 11% más probabilidades de alcanzar
los 90 años que aquellas madres que han tenido hijos antes de los 35 años. ¿Qué les parece? Hay estudios también que muestran que los hijos de papás mayores podrían vivir más tiempo. ¿Qué les parece? Es decir, padres que tienen hijos después de los 40 años, pareciera que a través de procesos epigenéticos heredan en el hijo la posibilidad de vivir más tiempo. Pareciera que aquellos factores biológicos que protegen el envejecimiento de la célula, estas estructuras maravillosas que se conocen como telómeros, que se encuentran como tapitas en los genes para evitar que estos se vayan desnaturalizando, pareciera que tienen un tamaño mayor en aquellos hijos de padres añosos. ¿Qué les parece? Entonces, parecieran ser buenas noticias, como les digo, por lo menos biológicas, para la posibilidad de, sin una preocupación catastrófica sobre el futuro, podamos con tranquilidad ver la posibilidad que en nuestro proyecto de vida podamos tener hijos después, en el caso de las mujeres, de 35 años y en el caso de los varones, de 40. Muy bien. Y lo otro que les digo, que se ha establecido también como una ventaja, como les digo, este estudio sí es en sociedades más estables, pareciera que los hijos de madres añosas tienden a ser mejor educados. Y esto sería un fenómeno que estaría en relación fundamentalmente a que en estas circunstancias, ¿no?, habría una mayor posibilidad de que el hijo tenga condiciones para una mejor educación. Y esto lógicamente tendría relación con un mejor estatus económico, ¿no?, una posibilidad de una experiencia de gasto más normada, más tranquila, en un orden de prioridades más adecuado, justamente para poder hacer nuestros cálculos y decir, señores, hemos logrado esto y este presupuesto va a ser para la crianza, la educación de nuestros hijos. ¿Qué les parece? Entonces, tiene sus ventajas. Pero también tenemos que entender que se corren algunos riesgos que debemos anotar. ¿Y por qué es mi obligación darles también los riesgos? Porque lógicamente al tomar esta decisión debemos poner en balanza todo, tanto las cosas positivas como aquellas que podrían no serlos tanto. Entonces, en primer lugar, cuando exploramos los riesgos en la mujer al tener hijos después de los 35 años, lo primero que tenemos que reconocer es que el reloj biológico es un hecho de vida que no podemos evitar. Es decir, el tiempo avanza y en esa medida, al avanzar el tiempo, hay un envejecimiento natural de los procesos. Entonces, no es que hay algo mágico a los 35 años, no. Es que lógicamente, contra más edad se tiene, como hay un proceso de envejecimiento, no, lógicamente habrán mayores probabilidades de tener algunas dificultades, ¿no? En primer lugar, se ha podido establecer que una de las dificultades en madres que intentan embarazarse luego de los 35 años es que podría llevar más tiempo, ¿no es cierto? Se ha podido establecer que en las mujeres entre 35 y 39 años hay una disminución de los óvulos, ¿no es cierto? Y una menor probabilidad de que estos óvulos sean fertilizados. Por eso no deben preocuparse en el sentido de que probablemente cuando intenten la fecundación va a demorar un poco más de lo usual. Por eso inclusive hoy hay métodos de congelamiento del óvulo justamente cuando ya las mujeres pueden tener edades mayores de 40, 45 años, donde lógicamente la posibilidad de presentar óvulos e inclusive óvulos saludables, ¿no?, es menor. Entonces hay la técnica, ustedes deben conocerla o deben haber escuchado, de congelar los óvulos claramente saludables para buscar posteriormente una fecundación ya asistida, ¿no es cierto?
Otra característica que es importante es que cuando la madre es mayor de 35 años tiene mayor probabilidad de tener un embarazo múltiple, es decir, de tener mellizos, ¿no es cierto? Y esto es importante tener en cuenta porque lógicamente cuando uno planifica tener hijos está pensando en un hijo, pues no está pensando en dos, en tres o en cuatro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este es un factor que debemos tomar en cuenta. Más aún si el embarazo va a ser asistido. Es decir, si por ejemplo me estoy demorando mucho en la fecundación y necesito de la asistencia de un ginecólogo experto para poder hacer una inseminación in vitro. Acá la probabilidad de tener embarazos múltiples va a ser mayor. Entonces, si uno suma la mayor probabilidad por la edad, sumada la mayor probabilidad por más bien un embarazo in vitro, una fecundación in vitro, entonces hay que tener esto en cuenta porque comprenderán que nuestros presupuestos van a variar francamente si es un hijo, son dos o son tres. ¿No es cierto? Entonces, todo esto tenemos que ir pensando cuando planificamos tener nuestros hijos, ¿no? También es cierto que cuando las madres son mayores de 35 años, tienen mayor probabilidad de padecer diabetes gestacional. Recordemos que este es un tipo de diabetes que ocurre solo durante el embarazo y es más frecuente a medida que las mujeres tienen mayor edad. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que es necesario tener observación estricta de los niveles de glucosa, es decir, de los niveles de azúcar en la sangre, de la dieta y la actividad física, ¿no es cierto? Es decir, si yo soy una madre que quiero tener mi hijo después de los 35 años, debo tener en cuenta que en el embarazo tengo que tener cuidado especial en la dieta, cuidado especial en la ingestión exagerada de azúcares, de dulces, ¿no es cierto? Y la posibilidad de que voy a tener que hacer ejercicio, aunque hacer ejercicio es bueno para el ser humano en cualquier circunstancia, por supuesto, ¿no? Para poder minimizar la posibilidad de hacer una diabetes gestacional. Muy bien. Otro factor que es importante tomar en cuenta es que en las mujeres mayores de 35 años hay mayor probabilidad de tener cuadros de hipertensión, es decir, de presión alta, durante el embarazo. Entonces se ha podido establecer también que en la medida en que las mujeres son mayores, tienen mayores probabilidades de presentar preeclampsia o eclampsia, ¿no es cierto? Entonces también es importante tener un control adecuado, ¿no es cierto?, de la presión arterial, ¿no? Junto, lógicamente, con lo que acabamos de decir, el tener un control también de la glucosa, la actividad física y la alimentación para minimizar en lo posible este riesgo. Otra posibilidad es que más bien el bebé al nacer tenga bajo peso o sea prematuro. Es decir, también se ha podido establecer que las mujeres añosas, cuando van a tener ya el proceso de el nacimiento, es decir, el dar a luz, hay probabilidades que su hijo tenga bajo peso al nacer, ¿no es cierto?, como un riesgo en estas circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, también hay que tener el especial cuidado de poder tener una supervisión en el crecimiento de sus hijos, porque otra característica también, y esto es muy cierto, es que las mujeres añosas tengan mayor probabilidad de tener que realizar el parto más bien instrumentado, es decir, a través de una cesárea, ¿no? Por algunas dificultades con el canal del parto, con algunas dificultades con el peso del niño al nacer y con algunas complicaciones que también son propias de la edad. Por ejemplo, existen procesos en los cuales la placenta puede desplazarse y tapar más bien el canal del parto, proceso que se conoce como placenta previa, y esto puede obligar lógicamente a una cesárea, pero además de la posibilidad de complicaciones durante el parto. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta, todo esto puede minimizarse con una observación ginecobstétrica adecuada, no acuciosa, para evitar estas complicaciones. También es cierto que hay un mayor riesgo
de anormalidades en los cromosomas. Es decir, el problema es que los bebés nacidos de madres en edad avanzada puedan presentar un mayor riesgo de tener determinados problemas de los cromosomas, como por ejemplo el síndrome de Down. No se ha podido establecer que el riesgo en madres jóvenes de hacer síndrome de Down es de aproximadamente 1 en 1250. Y en cambio en las madres añosas, si son muy añosas, la probabilidad de tener un niño con síndrome de Down es de 1 a 100. Por lo tanto, es menester también tomar este proceso en cuenta para tener cuidado con estudios cromosómicos y poder establecer que no haya esta dificultad en el proceso del desarrollo, de la fecundación y del embarazo. Y lo otro es el riesgo de pérdida del embarazo, ¿no? Los embarazos espontáneos son más frecuentes en mujeres añosas, no solamente porque el hecho de ser madre añosa genera este riesgo, sino porque se pueden acompañar de todas las complicaciones que acabamos de señalar. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Así como hemos visto que hay ventajas en tener hijos a mayor edad, también hay desventajas con respecto, como ven ustedes, a los procesos más bien biológicos. Y entonces, para poder minimizar estos riesgos, tenemos que primero tener en cuenta estos factores. Por lo tanto, uno, si yo planifico entonces tener hijos en edades mayores, primero tengo que tener la fortaleza de aceptar que me voy a demorar un poco en tener ese hijo. Hay grandes probabilidades que eso suceda. En segundo lugar, que puedo tener entonces la posibilidad de tener pérdidas con más frecuencia. Tengo que cuidar mi glucosa porque podría tener más probabilidades de diabetes gestacional. Tengo que cuidar mi presión arterial porque tengo más posibilidades de hacer hipertensión en el embarazo. Por eso el ejercicio, la dieta serán fundamentales también para poder tener un embarazo sano. Tengo que entender también que tengo un riesgo mayor para hacer procesos de alteración genética. Entonces, tener este estudio cromosómico puede ser una buena posibilidad para poder evitar estas complicaciones. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta y minimizando los riesgos, estaremos en condiciones mucho más adecuadas, mucho más seguras de poder tener hijos en estas condiciones, ¿no es cierto? Entonces la idea no es alarmarse, sino tomar precaución y tomar medidas que puedan claramente evitar estas complicaciones. Eso es con respecto a la madre. ¿Qué sucede con respecto al padre? ¿No? Vean ustedes, cuando los padres son añosos, hay nuevamente más probabilidades de que la mujer tenga pérdida en el embarazo, ¿no es cierto? Las parejas de esposos añosos, ¿no es cierto?, van a tener esta mayor posibilidad. La edad avanzada paterna puede estar relacionada con un riesgo ligeramente mayor de pérdida de embarazo antes de la semana 20, lo que se conoce como aborto espontáneo o nacimiento de niños sin vida, es decir, nacimiento de niños fallecidos. Entonces, hay que tomar esto en cuenta también, ¿no?, para estar preparados si es que esta eventualidad se pudiera presentar. Lo otro es que pueden haber defectos inusuales del nacimiento. La edad paterna más avanzada puede aumentar ligeramente el riesgo de problemas congénitos inusuales, ¿no? Como por ejemplo, problemas en el desarrollo del cráneo o de las extremidades de los niños o del corazón, ¿no? Entonces, una vigilancia ginecobstétrica, como hemos dicho anteriormente, claramente puede minimizar estos riesgos y uno puede, ¿no es cierto?, seguir en su proceso con tranquilidad. Otra dificultad, entre comillas, que se ha visto con padres añosos es que aparentemente habría una mayor posibilidad de tener niños con autismo, ¿no? En la medida en que los padres son añosos, sobre todo el padre, hay mayor posibilidad de tener niños con autismo. Y lo que se ha podido establecer también
es que podría haber mayor posibilidad de tener niños con problemas del área psiquiátrica, ¿no? Sobre todo con trastornos del área de la psicosis. Entonces, a tener esto también en cuenta cuando vayamos a considerar tener hijos, sobre todo padres con edad muy avanzada, ¿no? Hay que tener esto en consideración para poder tomar todas las prevenciones y poder hacerlo, si es que se decide tener hijos a avanzada edad, hacerlo con un cuidado mayor, ¿no es cierto?, para no tener dificultades posteriores. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es tomar decisiones saludables. Eso es lo que tenemos que hacer, tomar decisiones saludables. Entonces, hay que cuidarse uno mismo de la mejor forma. El tener una salud favorable desde la juventud me va a permitir poder prolongar la posibilidad de poder entrar en procesos reproductivos de manera más segura. Entonces, si yo desde joven, ¿no es cierto?, cuido mi alimentación, cuido mi presión arterial, cuido no exponerme a estrés constante, tengo una vida más bien tranquila, estructurada, voy a tener mucho mayor probabilidad de poder extender mi periodo de reproducción, ¿no es cierto?, a edades mayores, ¿no? Y entonces lo podré hacer sin complicación. Por lo tanto, miren ustedes, un concepto básico del ser humano en realidad es mantenerse sano siempre, ¿no es cierto? Buena alimentación, ejercicio, son fundamentales para poder cualquier proceso en la vida, pero sobre todo cuando yo, dentro de mi proyecto de vida, está tener una familia, tener hijos y poderlo hacer con libertad, más allá de la edad, entre comillas, recomendada. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, si estoy pensando en tener hijos después de los 35 años en la mujer y 40 años en el hombre, lo primero que tengo que hacer es una revisión de mi salud general. Eso es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Y poder controlar aquellos factores que de alguna u otra forma ya me acompañan como trastornos crónicos. Es decir, ver pues efectivamente si la madre es hipertensa, ¿no es cierto?, ver efectivamente si tengo problemas con la glucosa, poder explorar mis antecedentes familiares en relación a problemas genéticos, etcétera, para antes de pensar en la concepción, tener una idea clara de cuáles son mis condiciones como individuo para poder afrontar, ¿no es cierto?, no solamente el concebir un hijo, sino también la probabilidad de poderlo acompañar la mayor parte del tiempo, si no todo el tiempo, ¿no?, de manera adecuada y saludable. Eso es lo primero que debería hacer. ¿Qué es lo segundo? Una buena atención médica prenatal, por supuesto, ¿no? En especial en padres añosos, ¿no? Mi asistencia a las citas prenatales van a ser fundamentales. Tengo que tener un médico de cabecera, un médico internista, un médico general que acompañe a mi ginecólogo de confianza, que esté pues atento a alguna complicación que se podría presentar en el embarazo. Entonces, el cuidado prenatal va a ser fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Y lógicamente, en ese proceso del embarazo, una comida saludable en la madre que tiene el privilegio de llevar a su hijo en este desarrollo intrauterino, ¿no es cierto?, se encargará de una comida saludable y por supuesto el padre la acompañará en ese proceso, ¿no es cierto? La responsabilidad del ejercicio y una comida saludable debe ser compartida por los padres. No pensar que, como es la madre la que lleva el embarazo, entonces ella es la que debe seguir una conducta saludable y no el padre, ¿no es cierto? Porque el acompañamiento es tan importante como la supervisión. Y los padres deben comprometerse también a llevar una dieta saludable, ¿no es cierto?, y hacer ejercicio juntamente con la madre y acompañarla en estos procesos prenatales, ¿no es cierto?, en los ejercicios prenatales, en las citas, para poder
corresponsabilizarse de este proceso. Y mucho cuidado con el clásico pretexto, no, lo que pasa es que yo tengo que trabajar. No se pasen. Ustedes saben perfectamente que si tenemos la proyección de tener un hijo saludable, nuestra responsabilidad no parte desde el nacimiento. Me refiero a los padres. Por favor, nace desde el plan de tener un hijo. Desde ahí es que la corresponsabilidad se establece. Y en esa corresponsabilidad, entonces, ambos padres deben llevar conductas saludables antes del embarazo, en el proceso del embarazo y después del embarazo. Es una corresponsabilidad. Acá no hay privilegiados. No hay padres más o menos responsables. Son responsables la madre, son responsables, por supuesto, los padres. Entonces hay que tener mucha claridad en esto. ¿Ya? Entonces, las madres tienen que tener un aumento de peso inteligente porque van a subir de peso, de todas maneras. Pesa el feto, pesa la placenta, hay que aumentar de peso para tener capacidad energética para que cuando nazca el niño poderle dar de lactar, etc. Entonces va a haber un aumento de peso natural. Y cuando yo les digo aumento de peso de manera inteligente, es no preocuparse tanto por el aumento de peso per se, sino porque ese aumento de peso esté en correlato con el embarazo propiamente y la salud del niño, ¿no? No porque yo me quiero mantener delgada, ¿no? Como madre, entonces voy a exagerar en el ejercicio, voy a exagerar en la dieta para yo no subir de peso, cuando no me estoy dando cuenta que hay un aumento de peso natural que tiene que mantenerse justamente para que nuestro niño esté dentro del proceso del embarazo saludable y nazca también saludable. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Entiendo la preocupación por el peso en general, pero recuerden ustedes que hay un aumento de peso natural que se debe respetar justamente por procesos energéticos que van a beneficiar al niño y por supuesto también a la madre. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que nos debemos mantener activos, ¿no es cierto? Lógicamente, si el embarazo es un embarazo normal y no hay amenaza de aborto o cualquier otra circunstancia que obliga a la madre a tener reposo, ¿no? La actividad es lo más importante. Hay que mantenernos en actividad. Hay que seguir compartiendo con los demás. Hay que seguir alimentando nuestra relación de pareja y nuestra relación amical. El embarazo no tiene por qué aislar a nadie. No tiene por qué aislar a la pareja, no tiene por qué aislar a la madre. De ninguna manera. ¿No es cierto? En los procesos conjuntos de pareja debe mantenerse un estándar. Y todos deben estar ahí. Lógicamente, ¿no? Si soy una madre que está embarazada, no puedo ingerir bebidas alcohólicas, ¿no? Y en eso entonces el padre también acompañará a la madre. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? No porque ella no puede y yo me la pego, no hay ningún problema y muestro irresponsabilidad con respecto al cuidado. No. Hay que estar juntos también en ese proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la vida saludable, el evitar sustancias riesgosas, por favor, está demostrado que el consumo de cigarro produce problemas en el crecimiento, está claramente establecido, ¿no es cierto? El alcohol puede también ser una tremenda dificultad y entonces evitar sustancias que pueden dañar no solamente al niño, sino también a la madre. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y por supuesto, la idea sería averiguar sobre pruebas prenatales para detectar anomalías cromosómicas y poder observar estos procesos, ¿no? Para tomar decisiones tempranas en relación a qué hacer cuando nos enfrentamos a estas circunstancias. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, vuelvo a repetir, es mirar hacia el futuro. Es cómo vamos a tomar nuestras decisiones. Las decisiones que tomemos ahora, incluso antes de la concepción, pueden tener un efecto prolongado en nuestro bebé. Pensar en el embarazo como una oportunidad. El embarazo es una oportunidad para el padre y la madre de generar
buena nutrición, de generar una provisión emocional, tanto para el bebé como para nosotros, y estar preparados para los cambios que nos espera, lógicamente, cuando nuestro niño comience a crecer desde la concepción hasta el nacimiento, la niñez y la adolescencia, para que todos seamos enriquecidos por ese proceso, tanto el padre, la madre como el niño. Pueden llamarnos entonces para cualquier pregunta al 512-61-61 y voy a estar, por supuesto, pendiente de sus preguntas. Muy bien. Tenemos una primera llamada. Ahí, no suena todavía. Uy, parece que se perdió la llamada. Ah, acá está. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctor. Le saluda Henry Power. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Cuéntame. Aquí, doctor, tenía una pregunta que quería hacerlo sobre todos los inconvenientes que puede resultar los padres añosos y Correcto. las mujeres también que tienen mayor edad. Uh-huh. Quería preguntarle si se puede agregar a la ecuación qué tanto riesgo podría haber también en la descendencia si, por ejemplo, la madre presenta algún, digamos, trastorno psiquiátrico. Si tiene, por ejemplo, ha sido diagnosticada con esquizofrenia, por ejemplo, controlada, correcto, lógicamente, que eso quería saber. Perfecto. Si tendría la amabilidad de poder. Por supuesto que sí, y buenísima te pregunta, te agradezco muchísimo tu intervención. Gracias por llamar. Gracias, doctor. Muchas gracias. Esta pregunta es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y les explico por qué. Y esto va más allá inclusive de padres añosos. Claro, en padres añosos el riesgo puede ser mayor, pero lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta es, como les decía, cuál es nuestra condición de salud previa a la concepción. Entonces, si yo, por ejemplo, mi pareja, sea el hombre o la mujer, ¿no es cierto?, sufre una enfermedad psiquiátrica como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, tengo que tomar en cuenta que en ambas enfermedades la heredabilidad es alta. La heredabilidad es alta. Pero además tengo que tomar en cuenta que al ser padres añosos el riesgo es mayor. Y entonces es una cuestión de decisión, ¿no es cierto?, que está en relación a la responsabilidad de conocer la posibilidad de que las enfermedades sean heredadas. ¿Estamos de acuerdo? Es fundamental conocer eso. Entonces se sabe, por ejemplo, con el trastorno bipolar, si uno de los padres es bipolar, la probabilidad de que el hijo tenga un trastorno bipolar es del 25%. Y entonces yo tengo que tomar ese dato en cuenta antes de decidir qué es lo que quiero hacer. Y tomar en cuenta que si soy un padre añoso o es una madre añosa o ambos son añosos, ¿no es cierto?, esa probabilidad va a ser mayor y probablemente la complejidad del cuadro sea mayor. Este dato que les voy a dar es muy importante y esto está demostrado por estudios consistentes que dicen que cuando tenemos padres con trastornos de estas características y tienen hijos que heredan este trastorno, usualmente el trastorno en el hijo es más complicado, es decir, tiene sintomatología más grave, empieza más temprano y no responden adecuadamente al tratamiento. Entonces, con esta consideración es que debemos decidir si es apropiado o no tener familia a través de una concepción en padres añosos. Recuerden ustedes, cuando uno planifica tener un hijo, tiene que pensar no solamente en uno, sino también en el hijo. ¿No es cierto? Porque si hay alguna dificultad, ese sufrimiento va a ser compartido. Entonces tenemos que ir más allá de nuestro propio proyecto de tener un hijo, porque ese hijo va a tener también
su propia vida y su propio proyecto. Entonces tenemos que tomar también estos factores en cuenta. Muchísimas gracias por la llamada, porque era un tema que no sé por qué se me había pasado en el desarrollo. Tenemos otra llamada. A ver. Bueno, parece que se fue la llamada. Tenemos una pregunta en el Face. Nos dice Hipólito, mi pareja y yo tenemos 43 años. ¿Aún podemos tener hijos y cómo podemos criarlo? A ver, vamos a recibir la llamada y contestamos esta pregunta. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. No tengo el gusto. Bueno. Bueno, alguna dificultad ahí en la comunicación. Entonces, Hipólito, en realidad la posibilidad de tener hijos está, ¿no? Es decir, si tu esposa aún está en la posibilidad de poder tener hijos, es decir, aún no ha entrado en la menopausia, ¿no es cierto? Pueden definitivamente a esta edad tener hijos, pero tienes, Hipólito, que tener las consideraciones que te acabamos de señalar, ¿no? Porque 43 años, ya en la mujer es complicado poder encontrar con mayor probabilidad óvulos que puedan generar una concepción adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Y tú también podrías tener ya dificultades con respecto a la capacidad genética de los espermatozoides. Entonces, si están pensando en esto, ustedes son una pareja nueva y están pensando en esto, tienen que poner en balanza los procesos riesgo-beneficio, ¿no? Con todo lo que acabamos de señalar, ¿no? Tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, Hipólito. No es en realidad si se puede o no se puede. En realidad es si se debe o no se debe, y eso tiene que estar claramente evaluado con responsabilidad. ¿Ah? César nos comenta, ¿cómo educas con el distanciamiento generacional en papás? Excelente pregunta, César, y efectivamente puede generar una dificultad el poder no entender a los hijos con un distanciamiento generacional. Y entonces acá es donde yo les decía, miren ustedes, cuando yo digo padres añosos que ya tienen una solidez con respecto a la experiencia y a los procesos educacionales y culturales, son padres que pueden entender, lógicamente, la diferencia generacional. Pueden entender la diferencia generacional. Pueden entender que sus hijos están naciendo en una época y en un proceso diferente. Y tienen que tener la posibilidad de empaparse de esos procesos para poder guiar a sus hijos de manera correcta. Aunque te parezca mentira, César, la dificultad generacional dada en personas que más bien son jóvenes también se presenta. Y usualmente la juventud en los padres va a generar un problema de comprensión generacional. Y los padres van a querer que los hijos sean como uno es, cuando en realidad ya están en otro proceso. Entonces el riesgo existe en ambos extremos, existe el riesgo. Pero como te digo, los estudios muestran que siendo los padres añosos, más conscientes de estas dificultades y más conscientes de estos distanciamientos generacionales, no pueden tener una mayor probabilidad de comprender. Obviamente hay jóvenes que lo entienden bien y tienen posibilidades de hacer una buena crianza, pero es un proceso, digamos, que no es exclusivo ni de los padres jóvenes ni de los padres añosos. Muy bien. Entonces, hay que tomar esto en cuenta, ¿no? Hay que estar siempre ubicados. Riesgo-beneficio, poner en balanza es probablemente lo más sabio. Es lo más sabio. Y en esa medida, entonces, hay que tener responsabilidad en ambos sentidos para poder tomar la mejor decisión. Entonces, permíteme resumir nuestra reunión. Hoy el tema era padres añosos, hijos valiosos. El objetivo de este tema no es asustar a los padres añosos, de ninguna manera. Tampoco es
ponernos en una posición de alto optimismo sin tomar en cuenta los riesgos. No. La idea de este programa ha sido que ustedes puedan tener claramente la información sobre los riesgos y beneficios de poder tener hijos en años posteriores a los, entre comillas, recomendados. No se trata claramente de poder, se trata claramente de si es apropiado y adecuado o no. Hay tecnología hoy en día en los procesos reproductivos para poder concebir en años más tardíos. El asunto es poder tener en consideración los riesgos y beneficios para tomar la mejor decisión. Pero recuerden ustedes, la decisión que van a tomar no solamente está en relación a que si la toman mal, los va a perjudicar a ustedes. También podría perjudicar a quien va a venir. Y entonces hay que despojarse de un egoísmo natural que tenemos de lograr nuestros objetivos sin medir las consecuencias sobre los demás. Y en el caso de un embarazo de padres añosos, es una consideración mayor. Tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino también en los hijos que van a venir. Y si eso es puesto responsablemente en balanza y la decisión es tener un hijo, ténganlo. Bienvenido, con todas las bendiciones del caso. Un hijo siempre es una bendición, pero hay que tener una responsabilidad compartida de el padre y la madre. Les mando un fuerte abrazo, gracias por estar ahí y nos estamos comunicando, por supuesto, en nuestro siguiente programa el próximo lunes a las 2 de la tarde. Gracias por su audiencia y que tengan ustedes una linda semana.